Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Laboratorio Vagabundo Podcast. Ahora estamos ya en el 15 y muy contentos de regresar después de este descanso que nos tomamos, ¿o no, Diana? Sí, bueno, descanso entre comillas. Estás en Laboratorio Vagabundo Podcast. El espacio donde Diana y yo hablamos de los temas cotidianos con un punto de vista científico. Aquí encontrarás recomendaciones de libros, series, podcasts y datos que te servirán para tus clases o tu vida cotidiana. Dejamos de hacer el podcast y aquí quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que nos han dicho, oigan el podcast, ya escuchamos episodios, pero ya no hemos escuchado nada nuevo. Bueno, pues aquí estamos y bueno, pues agradecer a las personas que están pendientes, que nos dan ideas para seguir trabajando en el podcast, pero también a las que han confiado en nuestro trabajo, porque esa es la razón por la que no habíamos hecho un episodio. De pronto, pues ya tenemos más proyectos de consultoría. Estuvimos trabajando con una empresa farmacéutica que está elaborando cosméticos. Por ahí tenemos un proyecto que nos emociona mucho con los bomberos del estado. Entonces, bueno, pues hemos andado aquí y allá en reunioncitis, en establecer varias cosas, pero pues quiero mencionarlo porque también es lo que hace posible que después podamos hacer el tiempo y tener el recurso para poder hacer este podcast. Entonces, bueno, pues también contarles que ya estamos con nuestros cursos de divulgadores para diseñar talleres memorables y con nuestro curso de trabajo por proyectos. Entonces es un momento en el que, bueno, en México julio fue el mes de las vacaciones y todo mundo en agosto empieza a regresar, a retomar sus actividades, así que aprovechamos para ponernos a trabajar con los proyectos que vienen para las diferentes maestras que están participando. Y aquí también quiero platicar que pues tenemos en nuestro curso puras mujeres. Sí, y yo pensaba, ¿por qué es esto? O sea, me hace pensar que los hombres buscan menos capacitarse, pero no lo sé. A mí me gustaría que por ahí alguien nos escriba qué cree que pase, porque en ambos talleres solo hay mujeres y en los de cosmética pues más, ¿no? Todavía se tiene esta idea de que la cosmética es una cosa de mujeres, aunque cada vez hay más hombres, pero todavía son los menos. Y yo aquí debo decir que para Kenari Cosmética, pues el formulador mayor es Genaro, pero sí es esta idea de que es cosa de mujeres, ¿no? En el caso de la docencia, me parece que pues también siempre es como la maestra, ¿no? Es algo como más visualizado la maestra que el maestro cuando hablamos de un detallito y de cosas así. Y en cuanto a capacitación, pues a mí lo que me hace pensar es en el síndrome del impostor. Según los datos, las mujeres, si tenemos la oportunidad de crecer en nuestro trabajo, pero sentimos que nos falta algo, entonces no queremos tomar el puesto porque es como, híjole, no, es que todavía tengo que aprender algo y todavía puede ser que estemos al 80% de lo que hace falta para ese puesto y entonces sin ese 20 no queremos avanzar. Y está documentado que los hombres, si tienen el 25% de los conocimientos o el 40%, ellos dicen, claro, sí puedo, le voy a entrar, ¿no? Entonces, yo pienso que va por ahí de decir, de las mujeres siempre estar buscando y a lo mejor los hombres buscan, pero no en grupos, probablemente. Justo eso. Fíjate que algo que estaba pensando ahora que lo mencionas, sí hacemos grupos, sí nos juntamos, pero más como para diversión que para otros fines. Por ahí yo siempre pienso que mi manera de enseñarme cada vez es más autodidacta. Es decir, tu manera de aprender. De aprender, es decir, prefiero buscar cosas en YouTube que andar buscando un curso. O sea, prefiero estar menos en capacitaciones, justo porque a veces siento
que los cursos, como puedo yo tener una información detrás, o sea, ya puedo tener una formación también, llego al punto en el que eso que me están diciendo yo ya lo vi en otro lado. Entonces me voy directo hacia lo que necesito y me olvido de todo el demás temario que vi en el curso. Me podría funcionar como un repaso, pero a veces digo, es que tengo que tomar 10 horas de curso para 2 horas que me interesan. Y eso me pasaba en clases también. O sea, a veces cuando el profe daba un repaso, yo me aburría y me desconectaba. O sea, me desconectaba mentalmente y ya no escuchaba todo lo que decía hasta que empezaba a escuchar algo que no había escuchado antes y volvía a la clase. Entonces, eso también me pasa y creo que podría ser que a muchos les pase lo mismo. Que dice yo, ¿para qué voy a un curso si lo puedo aprender en otro lado? Y luego a veces terminas por no aprender en ningún otro lado. Así que pues recomendamos los cursos. Y justo otra de las cosas por las cuales también pausamos muchas veces es que todo lo lanzamos como un prototipo, ¿no? Todo vamos haciendo como pequeñas pruebas y es nuestra manera de trabajar. Vamos lanzando ideas, vamos lanzando productos que podrían funcionar, que creemos que pueden funcionar y siempre hacemos una pausa para analizar y volver a hacer un producto, pero que funcione. Y en este caso, el prototipo que hicimos fue a platicar con la gente que está en nuestros cursos, tanto en los cursos gratuitos, que ya tuvimos también 2 cursos gratuitos, y en los cursos que ya son pues con un costo de recuperación, fuimos platicando las ideas y esas ideas eran nuestro prototipo. Oye, ¿qué te parece si ahora hacemos videos de esta manera? Y entonces ya nos van dando su retroalimentación y eso nos sirve para los próximos productos que vamos a tener en el canal de YouTube y también algunos materiales para Facebook, para Instagram, así que estén pendientes de ello porque eso nos va a servir. Claro, sí, si se te pasó, si estabas esperando estos talleres que damos gratuitos y se te pasaron, acuérdate que en las redes sociales vamos anunciando las actividades que tenemos. Y si no, escríbenos, de todos modos vamos a seguir dando talleres, estamos muy contentos porque vamos a participar en el Congreso de la OEA para docentes en STEM. Entonces también por ahí vamos a publicar las fechas y las horas en las que vamos a estar dando nuestros talleres. Ahí justo sigue abierta la convocatoria, o sea, para que puedas entrar, ya no como ponente, creo que para cartel sí. Para cartel todavía. Como tallerista ya se cerró, pero puedes todavía ser participante de este congreso. Y están muy interesantes las propuestas, por ahí hemos visto ya el resumen de algunas y hasta nosotros queremos tomar algunos talleres, así que bueno, por ahí sigue abierta la convocatoria y la vamos a poner en nuestras redes sociales para que se puedan inscribir. Y bueno, porque ya avanzamos y todavía no decimos bien el tema, por ahí lo hemos soltado, pero justo se trata de proyectos o de aprendizaje basado en proyectos, porque muchas veces aprendemos mediante los proyectos, que a mí me ha tocado ser estudiante desde hace ya algunos años, pero también muchas veces necesitamos hacer proyectos, necesitamos escribir los proyectos y no se diga cuando quieres tener algún recurso, sea monetario, sea en especie, siempre te piden que escribas algo y a veces no sabemos cómo abordarlo, así que también es importante tanto aplicarlo en clase y que vayamos desarrollando pues esas competencias. Así que hoy vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos y de algunos proyectos que podrían ser como algo referente a ello, ¿no? Claro. Aprender. Así que bueno. Y bueno, elegimos este tema justo porque, como platicaba Genaro, hay estudiantes que se aburren con los métodos tradicionales de aprendizaje y tiene sentido si pensamos en que los chicos de ahora no son como los de antes. Ya no podemos buscar que nuestras estudiantes y los niños y niñas aprendan de la forma en que nosotros aprendimos. O sea, esta parte de el maestro habla y tiene toda la razón y entonces transmite la información y su estudiante es un receptor pasivo, ya no funciona. Y no funciona ni para los adultos ni para las adolescentes. Ya se sabe que se necesitan otros métodos. Y dentro de esas estrategias que se han desarrollado, que ni son tan nuevas, pero surgen y se vuelven, digamos, populares hace pocos años, se encuentra lo que se conoce como metodologías activas. Entonces, ¿qué pasa con las metodologías activas?
las estudiantes y los estudiantes se vuelven el centro del aprendizaje y se vuelven constructores del propio aprendizaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como docentes es quitarnos el protagonismo, entender que no lo sabemos todo, que incluso podemos ir aprendiendo junto con ellos y obviamente podemos aprender de cierto tema, pero necesitamos tener las bases, ¿no? Entonces, por eso se vuelve bien importante el tener los conocimientos sobre estas metodologías, que puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, que es también muy interesante. Otro día podemos tocar aula invertida, porque pues es un buen rato platicar qué pasa con aula invertida. Gamificación, que también es otra cosa que se vuelve muy interesante, y aquí quiero retomar algo que nos compartía Carla ayer en el curso, y saludos Carla si nos estás escuchando, que decía, los chicos pidieron que les evaluara cantando y bailando, ¿no? Y te puede parecer una locura porque dices, no, debo hacer un examen de 100 preguntas que dure 3 horas ahí sentados y no pueden ir al baño, y no, incluso las formas de evaluar han evolucionado, porque pues ahora evaluamos todo el proceso y no nada más qué tanto conocimiento absorbieron. Entonces, en ese sentido, pues yo le decía, sí entiendo por qué quieren cantar y bailar, o sea, ya se cansaron de lo tradicional, especialmente porque en línea se vuelve todavía más complicado, y entonces hay nuevas estrategias. Y justo, pues queremos hablar de aprendizaje basado en proyectos. Una, porque pues es algo que hemos probado a diferentes niveles educativos y diferentes periodos de tiempo también, incluso en la educación no formal, porque pues debemos recordar que nosotros empezamos haciendo clubes de ciencia, donde nuestros chicos venían una vez al mes y hacíamos nuestro proyecto de investigación. Entonces, es una estrategia, es una metodología a la que le tenemos mucho cariño, además por nuestra formación científica. Yo creo que de todas es la mejor que podemos adoptar las maestras y los maestros de ciencia, porque es donde damos vuelo a nuestra imaginación, a nuestro gusto por investigar, por experimentar e incluso por socializar los resultados, que se vuelve una parte bien importante del proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que hoy queremos hablar del aprendizaje basado en proyectos. Sí, fíjate que es como la manera en la que si tú haces tesis vas aprendiendo al final de la carrera, o si haces tesis de maestría, de doctorado, es como la manera en la que tú vas formándote, o sea, con un proyecto. Pero luego me surgió la duda, o sea, porque yo cuando tuve el primer acercamiento teórico hacia el aprendizaje basado en proyectos, yo decía, es que esto podría no funcionar. O sea, no digo no funciona, pero podría no hacerlo. Porque yo veía algunas estrategias que utilizaban de aplicación y yo veía, pues es que esto tiene algunas cosas que no están tan bien implementadas o que quizá podrían no funcionar, o que luego los profesores tenían muchos miedos y no los externaban o no solucionaban el miedo antes de aventarse a hacer el proyecto. Entonces yo tenía esas dudas y digo, a mí sí me funcionó, pero también siendo estudiante estuve en una de las preparatorias, que fue donde fue mi primer acercamiento, que tenía pues muchos recursos, que era de la Universidad de Guanajuato. Y luego ya en la licenciatura podía hacer proyectos y teníamos laboratorio incluso de física donde tú podías desarrollar tu proyecto. O sea, eso como que yo lo veía como muy bueno, sí, pero necesitas una infraestructura muy importante para poder desarrollarlos. Y justo me di a la tarea de hacer una revisión bibliográfica de qué hay acerca del trabajo del aprendizaje basado en proyectos. Dice, cómo puede hacer investigación, que nosotros lo hemos hecho con bajos recursos, pero también a veces empezamos con infraestructura y fuimos cada vez a tratar de hacerlo más en casa. Y haciendo esta investigación me di cuenta que sí hay muchos lugares donde empiezan a hacer este tipo de investigaciones. Incluso estamos también en pláticas con Citlali, que está aquí va a trabajar en Pabellón, uh-huh. Y que entonces tiene algunos chicos de comunidades y que puede hacer un trabajo de aprendizaje basado en proyectos.
Y con eso me di cuenta que sí se puede y que además hay referencias de investigación educativa en el que han mencionado que hacen trabajo en comunidades. Incluso por ahí me encontré una referencia de una comunidad en Puebla, una comunidad rural en Puebla, que están haciendo eso para aprender matemáticas, para aprender trigonometría, para aprender geometría analítica, ¿no? Que ya es un poquito más avanzada, en el que tienes que hacer cálculos, y lo hacen a través de la observación de problemas locales, que no tienes que ir a ver qué nanopartículas, que sí es interesante si te interesa a ti como profesor. Tendremos un episodio de nanopartículas próximamente, justo para platicar cómo se aplica en proyectos, pero pues sí eso, o sea, no necesitas irte a proyectos de punta para que los chicos puedan ver. Por ahí pueden ser también tus referentes, personas locales que no necesariamente estudiaron una licenciatura, pero que están haciendo trabajos muy interesantes, que están emprendiendo o que son ya empresarios, ¿no? Claro. O pequeños empresarios, o alguna problemática local también. Es muy interesante porque luego ahí ya, o sea, es tan complejo el aprendizaje basado en proyectos que puede haber como muchas formas de abordarlos, y justamente uno es a través de un problema a solucionar, que luego ahí también se relaciona mucho con el aprendizaje basado en problemas y tienen metodologías muy parecidas, pero que justo cada una pues tiene sus características específicas, ¿no? Claro, y aquí quiero retomar dos cosas de lo que tú platicas. Una, pues sí, esta parte de que para hacer ciencia, para hacer investigación de calidad, se requiere de un presupuesto alto. Eso nosotros hemos ido descubriendo que no. Obviamente, como tú mencionabas, pues no tenemos un colisionador de hadrones o un acelerador de partículas, pero hay muchas otras cosas que necesitan ser investigadas y a las que podemos aportar desde donde estemos, ¿no? Entonces, aquí todo depende del enfoque de qué es lo que quieres investigar, y puedes hacerlo en las comunidades y con bajo presupuesto. Nada más, lo importante es cómo estructuras tu proyecto y dónde vas a buscar, ¿verdad? Que a lo mejor ahí pues necesitamos una ayuda externa, y lo que siempre estamos platicando, echa mano de los profesionales que están a tu alrededor, y siempre hay gente queriendo colaborar. Entonces eso es bien importante. Y la otra es que siempre, y especialmente en matemáticas, está esta pregunta de nuestros estudiantes de ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Y entonces justo el aprendizaje basado en proyectos ayuda a decir, mira, sí hay algo en lo que puede servir. Puede ser que no lo vas a estar utilizando todos los días, pero hace posible que tú tengas esta comunidad, ¿no? Hace posible que se haya desarrollado esto que después a ti te sirvió para. Entonces, justamente el aprendizaje basado en proyectos, a través del storytelling, a través de esa historia que vamos a ir contando a nuestros estudiantes, y de cómo tejemos ahí lo que queremos que aprendan, es como nos va a permitir decir, ya no es nada más que te memorices, ya no es nada más que veas cosas que te parecen inútiles, sino al contrario, que puedas encontrarles un sentido, y que si después las necesitas, puedas decir, al menos ya sé dónde buscar. Puede ser que no te acuerdes de todo, pero vas a saber que haciendo investigación puedes resolverlo, ¿no? Y yo al inicio de mi clase de química, por ejemplo, cuando llegan estudiantes de ingeniería en inteligencia artificial, de mecatrónica, de electrónica, de industrial incluso, que dicen, es que yo no pensaba que iba a haber química, y la cara de susto, yo les digo, bueno, mira, con suerte es la última vez que la ves, no vas a volver a necesitarla en tu vida. Y eso como que los relaja. Pero ya durante la clase es como, pero ¿te acuerdas que en tu carrera, en otras materias, haces una impresión de circuitos, o la has visto? Sí, ¿y qué usas? No, pues un ácido. Pues eso es química, ¿no? Y entonces si tú conoces las propiedades de ese ácido y las diferencias con otros ácidos, vas a saber cómo manejarlo. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos te ayuda también como a calmar esa ansiedad de decir, todo está difícil y ni me sirve, sino más bien decir, no, mira, vamos a aprender, vamos a ver qué hay más allá, y te encuentras cosas tan interesantes
como que los químicos están usando la inteligencia artificial para optimizar las reacciones químicas y entonces que no sean tan costosas y que no duren tanto tiempo. Así que esta investigación nos da posibilidades, pues, no infinitas, pero sí muy amplias de entender el sentido de lo que ellos tienen que aprender. Sí, y otra de las cosas que a mí me gusta mucho es la multidisciplina y la manera en la que desarrollas otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias, que es lo que también se busca, o sea, que tú puedes ir analizando tu programa educativo, ¿no? Tú te tienes, si estás dando clases, te tienes que alinear a un programa y entonces tienes que revisar también, pues, qué es lo que viene, qué competencias necesitas que los chicos desarrollen y con base en eso puedes ir planteando un proyecto en el que sí lo desarrollen, que justo es lo que las referencias indican, que se van desarrollando otro tipo de habilidades que de manera tradicional no las obtendrías, o sea, te quedarías ahí como con las de siempre. Y justo eso mucho me gusta porque luego por ahí vimos el año pasado un video de un chico que no podía hilar palabras para grabar un video. Imagínate ahora presentar frente a un auditorio, sería muy complejo y muchas veces es lo que necesitas. O sea, tú necesitas, si tienes una idea y la quieres desarrollar, tienes que contársela a mucha gente para que alguien te apoye. Entonces, ese también, hilar estas ideas, el poderlas plantear, el poderlas ya visualizar, verbalizar todo lo que estás haciendo, es una habilidad pues muy interesante que luego en la ciencia no se nos da. O sea, no llevamos una clase de comunicación, es muy raro que tengas una clase de comunicación y justo a veces la desarrollas a través de los proyectos que te ponen a desarrollar alguna idea de negocio, algún proyecto que sea beneficioso para la comunidad. Y algo que me gustó mucho de la Universidad de Guanajuato, que es donde estudié pues todo, es que te ponían muchos de los proyectos que este proyecto está bueno y te mandaban a ferias de emprendimiento, te mandaban a ferias de ciencia para que tú pudieras presentar tus resultados. Entonces eso también abona mucho a que también hagas networking, o sea, Claro. no nada más es que los chicos vayan a presentar y ya, sino que van conociendo a otros chicos en el camino. Y justo también cuando hablabas de la gamificación y algo que yo jamás esperé que me iba a suceder, es que el año pasado estuve en un congreso de educación física, Ajá. pero mucho se centró en la gamificación y también el aprendizaje basado en proyectos. Entonces uno de los profesores lo que hacía es que en su clase de educación física, que era el que llevaba el proyecto del congreso, metía clases de matemáticas o metía juegos Sí. matemáticos, entonces ponía cosas en el piso, ponía como estaciones donde ibas jugando una especie de rally, él tenía un juego de hecho que lo vendía a través de una empresa que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero lo podemos ubicar y escríbanos si alguien Si tiene a alguien le interés. interesa, Ajá. pero ya vendía ese juego, o sea, a través de la empresa se interesó en cómo lo había desarrollado y entonces ya tenía impreso como unas lonas y una estrategia que te podía pasar para que tú lo desarrollaras. O sea, estaba muy interesante y sobre todo fue la manera en que él lo fue construyendo. O sea, fue un proyecto que él se planteó, que fue analizando, que fue desarrollando con los chicos y entonces metía gamificación, donde tú vas desarrollando otro tipo de habilidades también. Entonces, todo esto lo puedes ir redondeando a través de un proyecto. Y sobre todo eso, que sean como muy impactantes para los chicos, que sean muy significativos y con bajo presupuesto. Y ahí pues entra otra de las ideas que por ahí tenía y es que los chicos pueden ir haciendo cosas que les gusten realmente, como tú decías, vas metiendo una narrativa, pero con algo que a ellos sí les interese, con algo que a ellos sí les guste y obviamente aprendiendo a conocerlos, o sea, no vas a meter una idea de la nada y no les vas a meter a decir, oye, pues sabes qué, es que tú puedes hacer nanopartículas para nanobots y no sé cuánto, cuando ellos a lo mejor ni siquiera les interesa. Y mucho puede entrarles también por la parte del dinerito, ¿no? Claro. A veces a los chicos les gusta, bueno, pues yo quiero hacer dinero. Hace unos años todo el mundo quería ser youtubers, todo el mundo quería trabajar en YouTube y ya hace 2 años ya los chicos decían es que a mí no me interesa ser youtuber. Muchos decían quiero ser tiktoker, pero muchos chicos ya no quieren, o sea, quieren como exponer su vida, pero no quieren exposición mediática. O sea, tienen todas sus cuentas privadas, solamente sus amigos los ven, pero lo que van difundiendo es como muy íntimo. Entonces hay muchos chicos que ya no muestran todo al mundo por lo mismo de que ya está todo viralizado.
Entonces hay chicos que ya no les interesa ser mediáticamente conocidos, sino que quieren estar detrás. O luego entra esta otra narrativa que todo el mundo ha visto algún resultado de Fortnite, aunque no hayan jugado Fortnite, porque hay chicos que no lo han jugado. Muchos chicos sí han jugado GTA San Andreas, que es el que fue el más famoso, GTA V. Muchos han jugado, casi todos los chiquillos que yo he conocido, desde los que tienen 5 hasta los que tienen sus 15 años, han jugado GTA. Pero todo mundo sí ha visto algún producto de Fortnite. Todo mundo ha tenido un Marshmello, que Marshmello realmente es un DJ, pero luego lo metieron como un skin de Fortnite y entonces todo el mundo ha visto un Marshmello de Fortnite. Todo el mundo ha visto en la calle alguna sudadera de Marshmello o así, y así hay muchos productos que incluso ya gamers famosos, ahorita la semana pasada metieron a Willy ¿cómo se llama? De Street Fighter, ya metieron un skin de Willy, que a nosotros sí nos tocó conocer a Willy en Street Fighter, a jugar el juego de Street Fighter, incluso algunos vimos la película de Street Fighter. Entonces empiezan a meter estos skins y estas ideas tú las puedes ir metiendo en la narrativa, tú puedes ir conocer cómo se desarrollaron estas skins y ahí podemos meternos a otra idea en la que son las matemáticas. Muchos de los desarrolladores de videojuegos son matemáticos y si no, son gente que se dedica al desarrollo computacional, que estudiaron una licenciatura. Entonces ahí también puedes meterlo en estas narrativas para meterte a profundidad. Ya tú cómo las quieres hacer, pues ya depende de ti mismo. Claro. Y no nada más de Fortnite, por ahí también me puse a hacer una revisión así como por encimita, porque hace unos meses, hace unos años, salió que se estaban burlando, hicieron un meme de que alguien desarrolló una tesis a partir de los Caballeros del Zodíaco. Ya a lo mejor los más chicos no conocen Caballeros del Zodíaco, pero me parece interesante porque pues, la gente de nuestra edad, un poquito más grandes, un poquito más chicos, todos conocen Caballeros del Zodíaco. Entonces, el hacer una tesis de eso puede ser muy burdo, pero luego también puedes meterte a un proyectito de investigación en el que tú ves cómo se aborda. Realmente agarran todas las constelaciones del zodíaco, cuáles están representadas, si realmente tienen alguna ideología, pues o alguna ideología o alguna manera de representar a las deidades griegas. O sea, si están basados en o solamente tienen el nombre y ya. O sea, puedes hacer como mucha investigación al respecto. Y justo me encontré mínimo en la primera página de Google Academic unos 5 artículos en el que trataban Caballeros del Zodíaco. Si no te basta con eso, de Fortnite hay muchos acercamientos. Por ahí hubo un acercamiento de cómo afectaba a los niños realmente, o cómo fue desarrollado también. Mínimo 5 referencias. Por ahí vi que hubo también de Pokémon, ¿no? Cuando, pues de entrada Pokémon estuvo su auge, digamos, cuando nosotros éramos niños. Y luego revivió con Pokémon Go. Y entonces vi por ahí que había estudios sobre cuestiones biológicas, como para ver si las evoluciones de los Pokémones eran posibles y cosas así. Entonces, siempre hay maneras de encontrar eso que les interesa a los chicos. Y quiero retomar, antes de que se me olvide, 2 cosas de esto que tú platicabas, y sobre todo porque sé que la planeación docente luego se vuelve un dolorcito de cabeza porque pues hay que llenar muchos apartados y hay que pensar en varias cosas cuando vamos a dar nuestra clase. Y bueno, yo en este punto creo que sí es necesaria la planeación docente para ver a dónde vamos a ir, cuánto tiempo tenemos, cuáles son los recursos. Pero justo el aprendizaje basado en proyectos nos permite cubrir 2 cosas que se nos solicitan ahora en nuestros cursos, ¿no? Una es la transversalidad, porque pues la idea es que podamos integrar diferentes áreas del conocimiento en lo que vamos a trabajar. Y 2, la cuestión de el desarrollo de habilidades blandas. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos nos permite poder trabajar de manera colaborativa, pero también, como tú mencionabas, desarrollar habilidades de comunicación, ¿no? Y ahorita que lo platicabas me acordaba de cuando
tuvimos nuestro club de ciencia en el que trabajamos cuestiones de energías alternativas y celdas de combustible. Y entonces teníamos chicos de secundaria que cuando llegaron con nosotros no sabían química. Y nosotros les hicimos trabajar en entender cómo funcionaba una celda de combustible, que eso era algo que yo había aprendido en el doctorado, pero que decía, sería importante que la gente lo conociera, entender cómo funcionaba una fermentación, por qué el etanol, producto de esa fermentación, podía generar energía eléctrica. Pero entonces esta cuestión de tuvieron que enfrentarse a luego ellos explicarle a alguien más. Y me acuerdo que a los primeros que les explicaron fueron a sus papás, porque necesitábamos tener público para practicar antes de ir al congreso de clubes. Entonces, me acuerdo que cuando presentaron, las preguntas eran de fondo, o sea, era ir bien más rudos, allá, porque ellos, pero esto hablaba de que habían explicado también que las dudas no eran sobre la explicación básica, sino querían saber más, ¿no? Entonces, lograr estas habilidades de comunicación, lograr que nuestros estudiantes puedan conocer algo que a profundidad, que puede resultar muy complejo, que no es algo que van a ver en la televisión o que no es algo que van a platicar en el día a día, que lo puedan conocer y que además lo puedan expresar. Eso es algo bien interesante y que da mucha emoción cuando puedes ver los resultados del trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, también aquí es bien interesante cómo tú puedes ir aumentando el grado de complejidad, porque, por ejemplo, yo a mis estudiantes de ingeniería, pues es como, sí, vas a explicar el fundamento, vas a decir cómo se relaciona con la química, pero además, si tú puedes generar dinero a partir de eso, si tú puedes agarrar una ronda de inversión para crear tu empresa, necesitas los elementos. Entonces, ¿qué le vas a explicar a la gente? ¿Por dónde te tienes que ir? ¿Qué más te hace falta? Entonces, sí, súper recomendado el trabajo por proyectos y también el saber, el que sepas que si eres docente de ciencias, tienes las herramientas, nada más falta pulirlas. O sea, algo que hemos estado platicando es, al final del día, en nuestras carreras de ciencias, tuvimos que hacer mucho trabajo por proyectos, aunque no nos dijeron que se llamaba así. Sí, entonces, sí, y bueno, importante. Y retomando lo de la parte de la burocracia, bendita o maldita burocracia, depende cómo lo quieras ver, es que a veces te detienes mucho por que tienes que llenar planeaciones y que tienes que justificar, pero lo que me he fijado es que también con el tiempo muchos maestros van haciendo más fácil o más rápido el llenar su propia planeación con una planeación tradicional. Quizá al inicio te va a costar trabajo llenar la planeación porque tienes que cuadrar muchas cosas, pero conforme ya vas avanzando y sobre todo teniendo una guía, tú ya puedes hacer tus planeaciones más sencillas. O sea, tú, como muchos de los resultados no van a depender de ti, o sea, tú vas a guiar y puedes armar, lo que se conoce como de andamiaje. Tú tienes que armar una estructura alrededor del conocimiento que van a desarrollar tus estudiantes. Pues muchas cosas puedes dejarlas como van a ser resultados, van a ser un producto. Lo único que tienes que plantear desde un inicio es pues qué y qué vas a evaluar. Entonces puede ser que toda la responsabilidad no caiga en ti. Al final el producto va a ser uno y solamente tienes que ir viendo cómo vas a acompañar a tus estudiantes. Entonces eso también te reduce mucho la planeación que tienes que hacer, o al menos la locura que podría ser una planeación. Entonces eso también, pues puedes ir perdiendo ese miedo con el paso del tiempo. O sea, eso también está muy interesante. Claro, y voy a hacer aquí un comercial porque justo en nuestro taller es parte de lo que trabajamos, el cómo establecer esa planeación, desde cómo va a ser la planeación del semestre o del ciclo, hasta cómo es la planeación del día a día, ¿no? Especialmente es algo que nos gusta compartir porque ambos fuimos docentes sin tener una formación pedagógica, ¿no? Así, con tus conocimientos de ciencia, órale, vas. Y entonces sabemos que así hay muchísimos casos
Y cuando te dicen, vas a hacer la planeación, es como, esa parte dolorosa que dice Genaro de, ay, tengo que hacerla y ahora cómo. Y cuando te dicen, es la de todo el semestre, ¿cómo voy a calcular el tiempo y cómo voy a hacer? Entonces, justamente en nuestros talleres damos un acompañamiento, ofrecemos algunos ejemplos, porque, pues, si bien no hay establecido, digamos, por los sistemas educativos un formato duro de planificación o de planeación más bien, sí hay como ciertos requisitos mínimos que se van a ir repitiendo. Sin embargo, obviamente cada institución educativa va a tener sus propios requisitos. Entonces, justamente acompañamos en ese sentido de poder decir, mira, pues esto lo puedes abordar así, esto, aquí está la transversalidad, aquí están las habilidades blandas, aquí está cómo puedes calcular tus periodos de tiempo. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa este tipo de acompañamiento, esté pendiente por ahí o escríbanos para que pueda participar en nuestros talleres. Pero sí, justo han sido pensados en esta situación de que no teníamos esta formación de pedagogía, de educación, pero necesitábamos sacar la chamba, ¿no? Y algo que a mí me gusta siempre platicar porque es parte del trayecto, es que la primera vez que yo escuché, vas a hacer un proyecto, vas a aplicar el aprendizaje basado en proyectos, pues se me fue el tiempo, se me fue el semestre, sí, y como faltando 2 semanas dije, oye, pero tenía que hacer un proyecto. Pues bien fácil, mira, a cada quien le voy a dar un compuesto, que se investigue toda la información que encuentre sobre ese compuesto y haga una ficha informativa. Y yo cumplí. Ahí estaba mi proyecto, ¿no? Ya cuando me puse a estudiar un poco más, cuando tuve la oportunidad de tener capacitación en las instituciones educativas en las que he trabajado y además de aplicar, pues me di cuenta que eso que yo había hecho definitivamente no era aprendizaje basado en proyectos, y entonces necesitaba estructurar de un inicio. Así que también algo que menciona la bibliografía es que es bien fácil disfrazar la educación tradicional de aprendizaje basado en proyectos. Entonces es bien importante poder distinguir qué sí es aprendizaje basado en proyectos y qué no, ¿no? Y claro, estos detalles los platicamos normalmente en los talleres que tenemos gratuitos. Entonces, si alguien escucha esto y es antes de el 27 de agosto, pues todavía se puede inscribir en el Congreso de la RIED, que es de la Organización de Estados Americanos, y justo ahí vamos a tener un taller pero de aprendizaje basado en proyectos. Y el otro más bien como de herramientas de divulgación. Exacto. Y de creatividad para la enseñanza de las ciencias, que vamos a abordar un poco también del aprendizaje basado en proyectos. Claro, entonces vamos a tener esas 2 actividades en las que podemos, o más bien seguiremos compartiendo estrategias, e incluso vamos a compartir una ficha para la planeación didáctica. Sí, que nosotros tenemos nuestro taller, y en este otro vamos a dar algunas de las cosas que vemos en nuestro taller, pues largo, o ¿cómo se llama? Intensivo. Pero si no me recuerdo, la RIED es gratuito, ¿no? Es gratuito y dura solo 45 minutos. Cada taller, y hay una infinidad de talleres. Si no el nuestro, pues algún otro también pueden tomar. Y justo lo que dices, a veces te dejan una investigacioncita y tú dices, eso es un proyecto. Pero ahora que estoy haciendo memoria, de lo que más me acuerdo es cuando te dejan un proyecto, o sea, un proyecto en sí. Y yo pensaba, ¿cómo definirías ese proyecto? Un proyecto de aprendizaje basado en proyectos es un trabajo en el que tú te vas a ir investigando, sí, sobre un tema. Puedes desarrollar un producto, puedes desarrollar alguna solución, aunque sea teórica, pero en el que tienes que hacer un trabajo multidisciplinario, tienes que abordar alguna temática y tienes que aprender un tema por tu propia cuenta. O sea, eso ya es como más profundo. Un ejemplo muy claro, a nosotros en la clase de formulación, que justo aprovechamos la formulación para cosmética, que por ahí vamos a tener un curso de química cosmética. Bueno, ya empezamos con el módulo que llamamos módulo 0, como la ley 0 de la termodinámica. Algo que nos dejan es hacer una formulación
Es decir, un producto el que tú quisieras de los tipos de fármacos que hicimos durante el semestre, pero en el que tú desarrollas desde la fórmula, desde la manera en que la preparas, hasta el empaque y todo el marketing. Y eso ya es un proyecto, o sea, ya no nada más es una investigacioncita sobre qué es el producto, no es, tú tienes esta necesidad, tienes que vender un producto, por ahí nos dijeron, si alguien puede hacer que el hierro que se consume en los niños no sepa feo, tiene 10. ¿Por qué? Porque eso no se puede, o sea, el hierro es muy, muy fuerte. Sí. Entonces, por eso los niños no se lo quieren tomar, por eso el hígado de bacalao sabe asqueroso, aunque sea de Scott. Y entonces ese era, tienes 10, si lo logras tienes 10, nadie tuvo 10 obviamente, pero sí fuimos desarrollando, ahorita no me acuerdo cuál fue el proyecto, creo que hicimos una crema, entonces envasamos la crema, desarrollamos la etiqueta, hicimos todo el marketing. Sí, las compañeras de equipo de Genaro, porque casi estoy segura que eran mujeres, ¿se acuerdan de cuál proyecto era? Por favor, escríbanos. Sí, y no me odien, porque luego me dieron, porque era muy obsesivo de sacar así las cosas, pues a mi manera, no sé si era lo mejor, pero también eso aprendes a trabajar en equipo, claro. O sea, ya no es solo con la finalidad de una práctica de laboratorio en la que tú sabes qué podrías obtener o qué vas a obtener, sino acá tienes que lidiar como con la manera de ser del otro, tienes que tolerar la frustración cuando no te sale el producto, cuando tienes que investigar cómo hacer una etiqueta, justo tuvimos que estudiar la legislación sobre el etiquetado de medicamentos, incluso por ahí teníamos que sacar un código de barras y el código de barras está en lenguaje binario, entonces tienes que ir viendo cómo desarrollar eso, ahí ya están involucradas las matemáticas. Entonces todo eso son cosas que sí te quedas y son las que más recuerdo. O sea, yo me acuerdo de los proyectos que nos dejaban hacer investigación para marketing en la preparatoria y me acuerdo muy bien que hacíamos cursos, desarrolla un curso y tienes que venderlo, entonces teníamos que hacer un proyecto de curso. Ahora tienes que hacer un producto que tienes que vender, entonces tienes que desarrollar todo el marketing para el producto. O luego uno en el que ahí sí hicimos trampa, en el que tenías que hacer un proyecto para administración, no me acuerdo cuál era la materia porque no llevábamos administración en la preparatoria, pero tenía que ver con administración. Entonces tú tenías que hacer un producto, un proyecto que te dejara dinero. Entonces, según nosotros, hicimos un puesto de tacos. Hicimos todo el análisis, hicimos todos los cálculos de contabilidad, absolutamente todo, menos vender tacos. Esa era la trampa. Esa era la trampa, que según nosotros fuimos a tomarnos fotos a un puesto de tacos para decir que sí lo hicimos. Tramposos. Por ahí nos dimos cuenta que los taqueros ganan bien. O sea, un taquero que está en un lugar bien situado en el centro y así, gana muy bien. Entonces se nos quedó muy grabados, aunque realmente no lo hicimos. Hubiera estado bien que ganáramos ese dinero. Nos cuestionaban, ¿y dónde está el dinero? ¿En qué se lo gastaron? Pero bueno, o sea, nos quedó muy bien de hacer toda la contabilidad, de ver quiénes iban a ser tus proveedores, cómo ibas a hacer el cambio de todos tus productos, o sea, cuándo ibas a hacer la salsa, o sea, todo cálculo de tiempos, y eso ya sí se ve reflejado como un proyecto en el que tienes que hacer mucha investigación de muchos temas. Entonces, eso sí, y es lo que a mí más se me queda grabado, cada proyectito en el que sí le metimos diferentes habilidades o que en el que fuimos desarrollando diferentes habilidades, sí se te quedan más grabados que pues el proyecto de fin de curso en el que tienes que hacer una investigación y hacer un reporte nada más. Claro. Entonces, eso también ayuda mucho, ¿no? Creo que eso es algo que a mí ha enriquecido pues bastante mi manera de trabajar y creo que cuando llegué a hacer la tesis ya tenía un trabajo más recorrido, ¿no? En el que ya se me fue más fácil hacer la investigación o pensar de dónde iba a sacar la información necesaria, ¿no? Porque para mi tesis de licenciatura ya no solamente era investigar cosas químicas, sino que tuve que hacer un análisis de dónde había productores de miel en el país. Tuve que hacer contactos con los vendedores de miel para que sí me mandaran propóleo, o sea, los productores de miel generan propóleo, y entonces que sí me lo mandaran. Luego tuve que desarrollar estrategias de convencimiento porque muchos no querían dar el propóleo. Ahí el problema era que los productores tienen que estar a las afueras de la ciudad, alejados a ciertos metros de cualquier casa, porque pues las abejas podrían atacar a alguien.
Entonces algunos no cumplen con esos requisitos y cuando tú les preguntas piensan que los estás investigando y no te quieren dar datos, no te quieren vender nada. O sea, y entonces tienes que ir haciendo ese trabajo. No, mira, es una investigación que no tiene nada que ver con tu manera de producir, nada más quiero ver qué tienen. Y entonces ya unos sí te lo venden y otros te dicen, ok, yo te lo regalo, pero dame los productos, o sea, dime qué pasó con mi producto, o sea, dime qué pasó con mi propóleo, qué tiene, qué no tiene, para yo también tener una idea de qué puedo vender. Entonces, todo este tipo de estrategias las fui desarrollando, pero digamos que durante la carrera sí me fueron dando bases para que yo pudiera lograr eso más fácil, ¿no? Ujú. Claro, sí, al final es ver esta parte de cómo no te quedas nada más en el conocimiento base, sino que tienes que ir desarrollando diferentes estrategias para lograr los objetivos del proyecto. Entonces, eso es parte de lo interesante. Y bueno, pues no sé si tienes por ahí algo que nos quieres compartir. Sí, solamente quiero decir que si ya dijimos de Fortnite, ya dijimos de Caballeros del Zodíaco, no investigué de GTA, pero seguramente habrá. Y solamente quiero dar un título de una investigación por ahí que encontré. Y bueno, traducido del inglés es que si Peppa Pig, pues lleva a los chicos a que se usen inapropiadamente los recursos primarios de los cuidados. O sea, porque luego a veces es como, suceden cosas como medio violentas en Peppa Pig, de lo que he visto, y entonces la salud, o sea, a veces como que dicen, no, pues al cabo me van a cuidar en el hospital. Y entonces eso hace que se te haga más fácil, pues, terminar en el hospital. Y dices, voy a hacer esto, al cabo en el hospital me van a cuidar. Entonces hacen esta investigación para ver si Peppa Pig como provoca eso, ¿no? Entonces se me hace muy curioso porque pues investigaciones de Peppa Pig hay muchos y aunque parezca como pues, cualquier persona puede hacer eso, encontré que quien hace esta investigación pertenece a Moss Valley Medical Practice, entonces es de una asociación o como un partnership que le llaman de Valleys Medical. Así que bueno, o sea, es personas como que tienen una cierta posición en ciencia, pues en medicina, que hacen este tipo de investigaciones. Es decir, no nada más son chavos que están ahí haciendo su tesis en comunicación o así, que hacen este tipo de investigaciones, también se pueden abordar desde diferentes puntos de vista. Entonces, cualquier cosa, creo yo, la puedes convertir en un proyecto. Así que claro, eso está muy, muy interesante y me gusta bastante. Eso me recuerda que hace ya bastantitos años, yo creo que yo iba como en la secundaria, en el radio platicaron de un estudio que habían hecho unos psicólogos a los personajes de Winnie Pooh, ¿no? Y entonces la gente estaba escandalizada porque decían que si Winnie Pooh estaba deprimido y así, ¿no? Pero ahora me hace sentido este tipo de estudios porque al final del día son las caricaturas o las animaciones son algo con lo que los niños del momento están conviviendo todos los días, ¿no? Y entonces es importante entender cuál es el mensaje que se está enviando. Podríamos decir, ay, son caricaturas y entonces que vean todas las caricaturas que quieran, pero de repente sí los mensajes o se tornan violentos o pues se muestran contextos que son poco comunes para el contexto en el que están los niños. Entonces tiene sentido que se hagan este tipo de investigaciones y bueno, pues el poder comentarlas es también porque de algo que parece muy descabellado se puede sacar un proyecto y tener resultados y conclusiones interesantes. Sí, y otra de las cosas es que ahora que lo voy retomando es que también nosotros, cuando estaba en la Universidad de Guanajuato trabajando, es que tenemos chicos de servicio social y algunos, en lugar de ponerlos a hacer el típico recoge esto o trabaja con estos niños de esta manera, lo que hacemos es meterle pequeños proyectitos de hacer un estudio de qué tan importantes o qué tanto impacto podrían tener los proyectos que estábamos haciendo, sobre todo los proyectos nuevos. Entonces había chicos que iban a la mitad de la carrera, que tenían como sus prácticas de cierta materia. Y entonces lo que hacíamos era ponerlos, obviamente pues yo daba mi aportación científica y de divulgación, y quien estaba encargado de la parte de educación y la parte de comunicación de la ciencia,
Esme y Artemisa, que les mando muchos saludos, ya daban como estos lineamientos. Entonces, eso es muy interesante porque así los chicos sí iban desarrollando pequeños proyectitos, incluso en su servicio social, en el que podían aplicar también lo que habían visto en sus materias. O sea, también esto pues trasciende del aula. O sea, no nada más es lo que tú vas a ir desarrollando en el aula. Puedes meter este tipo de proyectos, incluso si tú estás recibiendo chicos de servicio social. Claro, de hecho, justo estamos trabajando una asesoría para Ana, que es una maestra de Mérida, Yucatán, si no me equivoco. ¿De ¿sí? Quintana Roo? O de Quintana Roo, bueno, de esa zona, Ana, corrígenos por favor, pero creo que sí, de Quintana Roo. Y entonces ella justo va a diseñar un proyecto de servicio social relacionado con el medio ambiente. Y justo vamos a trabajar con ella, o ya empezamos a trabajar con ella, las estrategias con las que va a ir desarrollando este proyecto para que se pueda aprender más de sustentabilidad, pero también para que luego tenga un efecto multiplicador. Entonces, esto es bien interesante, el cómo estas habilidades de comunicación también van a ayudar a que la ciencia se lleve a todos los rincones, que es uno de los objetivos del Laboratorio Vagabundo. Entonces, bueno, pues quiero platicar también sobre, antes de irnos, porque siento que ya nos fuimos, no sé cómo estamos de tiempo, pero quiero platicar sobre la cuestión de la evaluación, que también es una parte bien importante, y entonces aquí es importante el poder integrar diferentes formas de evaluación. Y luego lo que se vuelve pues un dolorcito de cabeza es los instrumentos, ¿no? Porque antes pues era a puro corazón ir evaluando las entregas, pero es mucho mejor cuando tú tienes un instrumento de evaluación que puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, para que entonces todos tengan claro qué es lo que se va a evaluar y puedas verdaderamente hacer un seguimiento del desempeño. Entonces es algo que también es importante en el aprendizaje basado en proyectos. Si esto te está quebrando la cabeza, pues contáctanos y te compartimos algunas estrategias. Y finalmente la socialización, ¿no? Ya hemos hablado de lo rico de la socialización, pero es bien importante que haya un espacio para poder comunicar cuáles fueron los resultados del proyecto, y esto puede ser una presentación al interior del aula, pero es mucho más rico cuando se tiene otro público. Por ejemplo, si hiciste un proyecto para personas de la tercera edad, pues es muy genial cuando a estas personas les puedes dar cuenta de los resultados, ¿no? Si antes puedes probar si verdaderamente les está beneficiando, está muy bien, porque es parte de los resultados y de lo que tú vas a poder analizar, pero también la parte en la que dices, miren, hicimos esto, llegamos a esto que les va a beneficiar, pues también es una parte muy importante. Entonces, siempre tener en cuenta la parte de la socialización y la celebración de los logros. Es otra parte que casi siempre se nos olvida porque acabamos el semestre ya así corriendo, barriéndonos, y entonces no tenemos este espacio, pero también es importante, y lo es mucho más porque debes saber si hiciste tesis o si has tenido algún proyecto, que muchas veces no se logra todo lo que se había planteado de inicio. Sin embargo, se logran cosas muy interesantes. Entonces, como estamos trabajando con estudiantes que manejan mal la frustración, es importante hacerles ver que sí lograron cosas, ¿no? Porque si no es esta idea de, ay, pero no nos salió, ay, pero no nos quedamos a la mitad, ¿no? Entonces, esta parte de decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a reflexionar qué fue lo que pasó y vamos a hacer un convivio, porque lo hicimos bien, ¿no? Esa parte es bien importante. Yo trabajé en un colegio, me acuerdo, fue de mis primeros trabajos. Debo decir que al inicio mis alumnas, porque era un colegio de puras chicas, se quejaban de que no me entendían, y tenían razón, porque pues yo venía del doctorado a dar clases en prepa, y entonces no tenía herramientas para poder transmitir eso que yo quería transmitir. Entonces
Me acuerdo que mi coordinadora al final me dijo, creo que al final de 2 semestres me dijo, yo no sé cómo le haces porque al inicio todo el mundo se queja de ti y es un sufrimiento y que no te entienden y que batallan y que eres muy estricta y al final te adoran. ¿Y cómo le haces? Y yo dije, ¿cómo le hago? Pues es que obviamente iba aprendiendo en el camino, iba entendiendo qué es lo que se necesitaba, pero 2, daba ese espacio para decir, miren todo lo que hemos logrado y además como ya les veía cansadas, me permitía apapacharlas. O sea, me acuerdo que una vez les llevé donas de chocolate y galletas y decían, ¿qué está pasando? Y yo decía, bueno, ya las veo muy cansadas y necesito meter azúcar en su sistema para que escuchen lo que todavía tengo para decirles, ¿no? Pero la otra es porque, miren, ya casi termina el semestre y hemos hecho esto y han aprendido esto otro. Entonces, como esta parte de decir, siéntete bien, porque aunque has sentido que te ha costado muchísimo, has avanzado y has hecho cosas muy interesantes. Entonces, por favor, en sus cronogramas, en sus planeaciones, déjense ese tiempecito para poder disfrutar y celebrar de todo eso que avanzaron durante el semestre. Sí, y no nada más al final, ahí yo soy muy partidario de planear comunicaciones intermedias, de que a la mitad del semestre o casi al inicio los chicos puedan ir comunicando, si no ya al público, o sea, ya quien va a ser tu público final, sí al menos ante el grupo, o sea, si estás trabajando en equipos o si estás trabajando individual, que los chicos vayan comunicando qué es lo que van haciendo y con eso tú ya puedes ir monitoreando cómo van y también cómo ellos, cómo les puedes celebrar esa parte de Claro. cómo van. A mí me ha funcionado también el hecho de que haya chicos, chicas que al inicio parece que no quieren, que no van avanzando y cuando dices es que muchos mejoraron y así, y hay quien dice, bueno, ¿y por qué a mí no mejoré? Es que lo que no necesita mejorar, no hay por qué mejorarlo. Entonces los chicos entienden que van haciendo un muy buen trabajo desde un inicio, ¿no? O sea, es más difícil que mejores algo que ya está bien. O sea, Claro, entonces y eso. sin embargo también ahí reconoces, ¿no? Que hay un buen desempeño. Entonces, esta parte del reconocimiento es importante, Sí. especialmente si trabajamos con adolescentes. Hay que estarles recordando que lo que hacen está bien, o sea, si están trabajando, ¿verdad? Y si no, acompañarles en cómo pueden mejorar. Sí, y eso, sobre todo la motivación, que Ujú. en todo momento pues hay que irla trabajando y eso pues ya. Podemos hablar sobre motivación en otro momento, quizá podemos incluso ver como la química de las emociones Claro. en algún podcast, por ahí tenemos idea de si es necesario estudiar una licenciatura o no, últimamente está muy ahí, esta discusión es cada vez más importante, Claro. que estudiar y que no, qué tan importante es que tengas un título o no, si debemos quitar los títulos. Por ahí si quieren que hablemos de algún tema de estos, escríbanos, lo vamos a poner también yo creo que una encuestita en Instagram, por ahí preguntamos a una encuestita hace poquito sobre si debería ser obligatoria la vacunación. La gente nos escribió, los que nos respondieron, que consideran que debería ser obligatoria. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes. Podemos ir viendo también ahí que nos den su retroalimentación. Recuerden que si les gusta el podcast o les sirve más que gustarle, pues recomiéndenos, denos un Ay, si like, les gusta también, díganos. manifiéstense, sí, manifiéstense porque eso nos da mucho para nosotros poder seguir trabajando, sobre Claro. todo la retroalimentación. Quisiera abordar, si no tienes de repente como alguna idea de cómo puedo avanzar o qué motivarme, queremos meter esta sección, díganos qué les parece, de hablar un poquito de cuáles son como las efemérides o recordar como que va a haber en ciencia durante la próxima semana, para que tú lo tomes. Si quieres que abordemos como sobre los temas, podemos irlo haciendo o vamos a irlo trabajando. Ahora creo que solo lo vamos a mencionar y uno es que el 17 de agosto de 1896 fue el primer accidente de tráfico. Por ahí puedes partir para ver. Nosotros tenemos un podcast sobre el desarrollo de los coches eléctricos. Por ahí pueden Para retomarlo. física es algo muy interesante. Para ver física es muy esta cuestión interesante. de los automóviles, de la orientación, ¿no? Sí.
el 19 de agosto de 1839 se inventa el daguerrotipo. Ahí yo lo que a veces siento es como que no se inventa de la nada en ese momento, sino que es el día que se da a conocer. Claro. O sea, es todo un desarrollo. Que el daguerrotipo es pues es como un dispositivo que ayuda a fijar la imagen en la fotografía. Así que bueno, por ahí, el 20 de agosto de 1960 se habían lanzado al espacio previamente algunos animales y regresan este 20 de agosto de 1960. Entonces por ahí para proyectos de astronomía, de física, se puede abordar. Y el 21 de agosto se pierde la sonda Mars Observer en 1993, que fue lanzada por la NASA, y de repente pues se pierde contacto con esta sonda. El 22 de agosto son las primeras pruebas del barco a vapor en 1787. Ahí tú ya puedes trabajar con estas ideas para ver cosas de química, de física y pues de todos los demás temas. Así que esto te lo dejamos. Así que pues por ahí velos abordando si es que te parecen interesantes. Muy bien. Y la recomendación antes de irnos, obviamente hay muchos libros de aprendizaje basado en proyectos. Si alguien tiene inquietud, quiere ponerse a estudiar más, pues escríbanos para darles algunas recomendaciones. Pero hoy más bien quiero platicar de una serie. Porque, bueno, pues hemos estado platicando en nuestros talleres de poder echar mano de todo lo que hay, ¿no? Y ahí hablamos de que puedes usar las charlas TED, de que puedes usar documentales o algunas series de Netflix. Y justo quiero platicar de una serie que vi en Netflix, que espero que todavía esté porque es muy interesante. Incluso está dentro de las listas de cosas que los docentes deben de ver. Y es Merlí. Y Merlí es una serie sobre un maestro de filosofía y todas las estrategias que hace para que pueda enganchar a sus estudiantes, esta parte de la motivación, ¿no? Entonces, de cómo cambia de repente de estrategia, de cómo un día no está en el salón de clases, sino caminando por la cocina, platicando a sus estudiantes qué hacer, ¿no? O cómo es cierta parte de la filosofía. Y entonces también aborda la parte de que nos preocupemos por nuestros estudiantes, ¿no? Y algo bien interesante, tuve la oportunidad de tomar un curso de inglés como medio para la educación el semestre pasado, y ahí justo veíamos cómo el docente ya no nada más es alguien que enseña, ¿no? Sino se vuelve también un coach. Y no de estos coach de vida que hay, que no vamos a entrar en esa materia, pero sí se vuelve en alguien que tus estudiantes se van a acercar y te van a decir, es que quiero hacer esto, ¿tú qué opinas? Y seguramente no tiene nada que ver con química, ¿no? O es que me encontré tal cosa o me pasó tal, y entonces la importancia ahí de nosotros estar preparados o poder pedir ayuda para saber qué hacer, porque a veces también se abordan situaciones fuertes en el sentido de que no estamos preparados o no tenemos la formación para poderles dar respuesta, y entonces hay que canalizarles. Entonces, en ese sentido es una serie muy interesante de la que puedes tomar ideas tanto en la parte docente, en las herramientas pedagógicas, pero también en esos extra que nos toca hacer como maestros, como maestras, porque nos ponemos varias gorras, ¿no? A veces una parecida a la de mamá, pero a veces una de amiga, pero a veces una de asesora, y entonces es importante saber qué hacer en cada situación. Así que si todavía está por ahí, pues Merlí es la recomendación. ¿Cómo se llama? Merlí. Merlí. Yo entendí Merlín porque también hay otra serie que se llama Merlín, que por ahí se pueden abordar otras cosas. Pero según yo es Merlí. Merlí. Ahí se los ponemos en la descripción del podcast, pero sí. Pero ahí la recomendación. Y también justo con esta idea de que a veces necesitas a alguien que te apoye, es que nosotros pues ofrecemos las charlas, obviamente gratuitas, para quien desee que estemos. Depende, obviamente, si tenemos que viajar, pues ya vemos cómo le hacemos, pero online, que ahorita seguimos trabajando online mucho de las actividades, podemos dar las charlas de varios temas, ¿no? De divulgación, de educación en ciencias, que aunque al inicio no estabas formada, ahorita te estás formando en educación.
en comunicación de la ciencia, también en nuestros temas también de expertise, electroquímica, nanopartículas y pues bueno, hay temas que también hemos adaptado. Por ahí he dado charlas también de química de los deportes, entonces pues bueno, de la nutrición y de los deportes, temas de sustentabilidad que también has abordado o talleres que hemos dado. Entonces estas charlas pues podemos planearlas si alguien lo necesita o si alguien dice, oye, pues yo sé de un tema y puedo dar charlas, también hay que escriban cuéntenos, claro, para que la gente se entere y hagamos una comunidad más grande, podamos hacer este networking y podamos resolver nuestras dudas de manera más fácil. Por ahí sigue abierto el grupo Laboratorio para Todos, lo hemos tenido por ahí pues con algunas dudas resolviendo, pero pues planeamos tener más actividades para el grupo, así que pues pendientes de ello. Claro, si no te has unido, únete a Laboratorio para Todos, donde estaremos compartiendo estrategias y ahí vamos platicando qué es lo que sigue. E incluso está por ahí, creo que 2 de nuestros talleres grabados, entonces pueden también entrar y tomarlos. Y bueno, pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en todos lados nos pueden encontrar como Laboratorio Vagabundo. Nuestro otro emprendimiento que es Kenari Cosmética, así nos encuentran también en todas nuestras redes sociales. Próximamente ya tendremos nuestra página web de Kenari con más contenidos, con todo lo que estamos desarrollando. El blog está por ahí pendiente también de Laboratorio Vagabundo, pero ya ahora sí, si tú buscas Laboratorio Vagabundo en Google ya te sale la página web, así que pues no hay pues por ahí ningún pretexto de que nos puedan seguir, así que bueno, síganlo, recuerden pues manifestarse para que sepamos que están por ahí. Muchos saludos a la gente de Jalisco, que es donde más nos escuchan. Después Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes, por ahí nos escuchan mucho. Y nos da gusto porque hemos visto que nos escuchan también en Perú, nos escuchan en Estados Unidos, incluso en Alemania. A toda esta gente que nos sigue, claro, y que nos escucha, pues muchas gracias. A los nuevos suscriptores, vamos poco a poco creciendo también en nuestro canal de YouTube. Así que pues muchas gracias a todos. Y sobre todo que cada vez hay más comentarios, así que pues síganos comentando. Claro, si hay alguien de otro país que no mencionó Genaro, pues también cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Y bueno, pues finalmente decir que estamos muy contentos porque acabamos de firmar un convenio con los biólogos colegiados de Jalisco, entonces vamos a estar por ahí haciendo diferentes actividades, ya sea virtuales o presenciales, pero si alguien más quiere que hagamos una colaboración, pues escríbanos y con mucho gusto nos ponemos a trabajar. Por ahí se viene un congreso que también en septiembre vamos a estar por ahí en Jalisco, ya estamos pues cerrando algunas cosas, así que pues bueno, cualquier cosa, seguimos en comunicación, nos pueden escribir, también a los correos por ahí van a estar en la descripción o pueden buscarnos igual en nuestras redes sociales, así que bueno, continuamos y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.